Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Mundo Programador. Mi nombre es Camilo Sandoval y hoy le damos la bienvenida a un nuevo ejercicio de vectores. Bueno, me acabo de dar de cuenta que tengo la hora mal en mi computador. Bueno, ahorita la arreglo. Entonces, aproximadamente son las 11:30 del 11:30 de la mañana y pues vamos a realizar un ejercicio. Entonces nos dice, realiza un programa donde se le solicita al usuario el tamaño del vector, luego se ha llenado aleatoriamente con números comprendidos entre 1 y 10. Y después imprima en pantalla la suma de los números pares e impares. Bueno, recuerden chicos que nosotros antes de comenzar a escribir código necesitamos analizar nuestro código. Entonces lo primero que debemos hacer es analizar. Nos piden el tamaño del vector. El usuario debe ser quien digite el tamaño del vector. Después que nos piden, se ha llenado aleatoriamente. Entonces recuerden que nosotros para llenarlo aleatoriamente necesitamos dos librerías, el motor de nuestros números aleatorios y hacer una pequeña operación para poder generar esos números de 1 a 10. Después imprime en pantalla la suma de los números pares e impares. Recordar que nosotros para saber cuál es la suma, cuál es un número par o impar, debemos de saber hacer una pequeña división. Si no saben hacer una división, los invito a que primero aprendan a hacer la división y ahí sí aprendamos a programar. Lo primero que debemos hacer es nuestro comentario, que siempre lo hago, es librerías, después la almohadilla y viene nuestra librería studio.h, nuestra librería principal de nuestro lenguaje en C. Después, ¿cuál es nuestra segunda librería? Vamos a copiar esto, vamos rápidamente a copiar, control C, copiar. Ajá, acá control V. Y acá va nuestra librería stdelete, stdelete.h. Y acá va nuestra librería time.h. Listo. Después viene nuestra función principal. Vamos a hacer entre un comentario función principal. Listo. ¿Cuál es? Es nuestra int main. Abrimos y cerramos llaves y terminamos con nuestro peculiar return 0. Listo. Vamos entonces a crear acá un comentario que diga motor de números aleatorios. Aleatorios. Recuerden que si este motorcito, el número aleatorio no va a arrancar. Es como si estuviéramos trabajando con un motor de un auto. Sin el motor, el auto no va a arrancar. Entonces vamos a seguir acá con nuestra función time. Después el null, siempre ir en mayúscula, chicos, se lo recomiendo. Después vamos acá a crear una creación de variable. Listo, acá entonces ya tenemos esto. Vamos a crear una variable de tipo entero que va a ser el tamaño del vector. Recuerden chicos que el tamaño del vector siempre debe de ser de tipo entero. Bueno, vamos ahora a pedirle al usuario print, acá interactuar con el usuario. Vamos a pedir ingrese el tamaño del vector. Ingrese el tamaño del vector. Dos puntos, vamos a borrar acá nuestra función scan. Vamos a especificarle a nuestro programa que estamos trabajando con datos de tipo entero, tanto por ciento i seguido de una coma, una aspersan, recordar muy bien eso, y la variable donde vamos a guardar ese numerito. Recuerden chicos que una variable es como una cajita, como ya anteriormente les había explicado en un ejemplo de una cajita, y un vector es también una caja, pero simplemente grande, y dentro de esa caja hay múltiples, hay muchas cajas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora aquí, vamos a crear int el vector b de tamaño x, y ahora aquí vamos a llenar ese vector con números aleatorios. Entonces, algoritmo para llenar el vector. Ustedes dirán, pero bueno, profe, este algoritmo ya no lo sabemos. Entonces quiero que le queden claro ese algoritmo, porque ya en el próximo video vamos a trabajar con el método burbuja de vectores, y pues para ese método necesitamos saber, debemos de tener muy claro lo que hemos trabajado hasta ahora. Entonces el bucle que utilizo para llenar el vector es el for. A mí me parece como más fácil, ¿no? Entonces vamos a crear un contador acá intj con el que siempre trabajamos. Lo inicializaremos en 0. Pues recordar chicos que los elementos de un vector tienen sus índices que siempre se van a inicializar en 0. Y j ir menor a qué, menor a x, y j más. ¿Cómo hacemos para llenar esto, profe? Listo, vamos a llenar esto rápidamente. Entonces decimos que el vector en los índices j va a tener cada uno un número aleatorio. O sea, digamos, cuando entre el primer ciclo, recuerde que el índice en el primer ciclo va a valer, ¿qué? Va a valer 0, y ese va a tener un valor, que va a ser un valor aleatorio. Y recuerden que es con nuestra función run para generar un número aleatorio, dos paréntesis y un porcentaje, y decimos que queremos ir de 1 a 10. ¿Listo? Entonces primero debemos de ir de 0 a 10, de 0 a 9. Y recuerden que nosotros para generar un número de 0 a 9, ¿qué vamos a hacer? Debemos de aumentarle un numerito, o sea, quiero que haya de 0 a 10. Y acá pues haremos esta simplemente operación y le diremos que, listo, cuando genere un número de 0 a 10, entonces acá se le sumará 1 para que genere el número de 1 a 10. Entonces acá se está generando un número de 1 a 10, listo.
Y listo, ya tenemos acá nuestro pequeño algoritmo para llenar el vector. Recordar que este mismo algoritmo, chicos, nos sirve para imprimir el vector y también nos va a servir para encontrar el número mayor, los números pares o impares. Bueno, entonces acá algoritmo para imprimir el vector. Para imprimir el vector. Lo pegamos y acá simplemente ya no vamos a utilizar eso, sino simplemente vamos a imprimir el vector print. Listo, acá vamos a dar un tanto por ciento y especificaremos el programa que quiero que se impriman los números del vector en los índices, la posición del vector en los índices J. Listo, y acá pues vamos a escribir acá un pequeño comentario con un print, con nuestra función print para que imprima en pantalla algo. Vamos a decirle acá los números del vector son, listo, sí. Listo, entonces ya tenemos nuestro pequeño comentario. Entonces este mismo algoritmo, como les digo, chicos, ya cuando sabemos programar ya simplemente es reutilizar código. Entonces vamos a copiar ese mismo algoritmo. Vamos a copiar ese mismo algoritmo acá, for. Y acá simplemente ahora vamos acá a trabajar con nuestros condicionales, chicos. Si no saben qué es un condicional, pues les recomiendo ir a los videos anteriores para que sepan qué es un condicional. Vamos a trabajar con nuestros dos condicionales. Nuestro condicional is else, que es, nos dice que si esta condición se cumple, entonces si no se cumple va a entrar a la segunda condición, que es si no. Entonces, ¿cuál va a ser la primera condición? Que si B en los índices J, listo. Esto es como si ahí vamos haciendo la división. Entonces si lo dividimos en 2 y si el residuo es 0, entonces va a entrar acá y vamos a crear acá un contador, un con 1, que se irá sumando esos números esos números, sí, esos números, a ver, sí, esos números pares. Entonces vamos a decir que con va a ser igual a B más J. Listo. Y si no, pues normal, vamos a creamos acá un contador 2 y se irá sumando eso, listo. Y se sumarán los números que no son pares. Bueno, entonces debemos hacer acá, vamos a crear acá un contador, acá rápidamente creamos un contador 1, un con 1, a ver, vamos a dar acá primero una coma, un con 1 y un con 2. Bueno, podemos inicializarlo o acá, o podemos inicializarlo acá arribita del for, pero bueno, a mí siempre me ha gustado inicializarlo acá en la creación de variable, pues para ahorrarnos código. Entonces ya inicializamos el contador 1 y el contador 2, ahora vamos a imprimir eso en pantalla. También podríamos, bueno, decir cuántos números pares o impares hay, pero recuerden que, bueno, cada uno nosotros como programadores podemos agregar, podemos ver cómo podemos desarrollar un algoritmo, un código a nuestra manera. Entonces vamos a decir la suma de los números pares es 2 puntos y acá pues tanto por ciento y le especificaremos nuestro programa que quiero que se imprima esa suma que es contador 1. Y después podemos copiar esto, control C, y acá bajamos acá y que copiamos a control B y acá simplemente le cambiamos a un contador 2. Y listo, chicos, ya tenemos acá entonces nuestro algoritmo para, bueno, ya hemos desarrollado, bueno, vamos a ver qué hemos hecho. Realiza un programa que se le solicita al usuario el tamaño del vector, ya lo hicimos. Luego se ha llenado aleatoriamente con números comprendidos entre 1 y 10. Segundo, ya lo hicimos. Y después imprime en pantalla la suma de los números pares e impares. Vamos a ejecutar a ver qué tal nos haya quedado algo mal. Entonces vemos que no nos quedó algo mal. Entonces, bueno, quiero que el tamaño del vector sea 6. Listo. ¿Qué pasó acá, profe? Pues lo que pasa es que no hemos dado un salto de línea. Vamos a dar un salto de línea, a ver. Y acá no dimos salto de línea. Por eso fue que nos quedó así todo amontonado. Entonces vamos a ejecutar. Pues bueno, profe, yo también quiero acá colocar un título. Pues para que sea más bonito. Listo. Pues no hay problema. Título. Listo. Entonces quiero con un print, imprimir eso en pantalla, print. Listo, print, un salto de línea. Y acá, bueno, vamos a dar varias tabulaciones. Y acá, números aleatorios, números primos, números impares, o mejor, números pares e impares. Listo, los puntos. Y vamos a imprimir ahí en pantalla a ver cómo se ve. Listo, números pares, impares. Entonces vamos a decir que quiero simplemente el tamaño de vector 6. Y vemos los números del vector son 2, 3, 2, 2, 3, 2, 9, 9, 1. Entonces vemos la sumatoria de los números pares. ¿Cuánto es? Vamos a sumar los números pares. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Listo. Entonces la sumatoria de los números pares es 4, porque simplemente hay dos números pares. Entonces la suma de los números... Ah, chicos, acá me quedó algo mal. Acá no, acá coloqué
números pares. Recordad, chicos, que cuando nosotros copiamos y pegamos debemos de cambiar simplemente los datos o los variables. Pares. Pares, 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 pares. Listo. Listo. Entonces vamos a colocar 6 numeritos, simplemente de tamaño 6. Entonces los números, la suma de los números pares es... Entonces vamos a ver cuántos números pares hay. Entonces 3 es un número par, no es un número par. El 1 tampoco. El 9 no. El 2 sí. Entonces 2. El 6 también. 2 más 6, 8. Y 8 y 8, 16. Vemos que es correcto. El 3 no es un número impar. Entonces 3 más 1, 4. Más 9, ¿cuánto es? 13. Bueno, chicos, espero les guste, les haya gustado este video. Recuerde que ya el próximo video vamos a trabajar un poco más complicado. Bueno, no complicado, sino ya programas un poquito más complejo. Vamos a trabajar con el método burbuja. Es un método muy divertido. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal y también pueden seguirme en mi página de Facebook. Vamos a seguir trabajando fuertemente este mes, pues, para así llegar a nuestro lenguaje de C++. Es un lenguaje muy divertido, a mí me gusta, amigos. Entonces les envío muchos abrazos. Dios los bendiga. Chao, chao.